La palabra del Señor nos dice en un precioso pasaje de Juan llamado el prólogo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Esta es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia del año 2024. Nuestra meditación corresponde al martes 30 de abril. Yo soy el pastor Rafael Pola y qué gusto que podamos compartir juntos hoy nuestra meditación en la palabra de nuestro Dios. Dado que hoy martes iniciamos la lectura del Evangelio de Juan, vamos ya sin ninguna detenernos en nada más. Vamos al resumen que compartimos cada vez que cambiamos de libro. En esta ocasión, el resumen está dividido en dos partes. Hoy iniciamos con la parte número 1. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de dos partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de «y sin embargo» que el verbo era Dios. Esto es divino.
Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio. Y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios.
así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego él dice: yo soy la luz del mundo. Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero él ama a Lázaro, por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Gracias a Dios por estos recursos educativos con los que contamos. Bendecimos al Señor por este ministerio. Le damos su crédito porque nos presenta un resumen del Evangelio, la primera parte. Esta primera parte también se le conoce como el libro de las señales. El capítulo 1 tiene una introducción, o también conocida como el prólogo del Evangelio, que lleva a Jesús a la eternidad. Y después Juan va a estructurar su evangelio, como hemos visto aquí en el resumen, con algunas señales que dan cuenta de su identidad, no solamente mesiánica, sino su identidad divina. Gracias a Dios porque tenemos este recurso. Y entonces iremos ya a nuestro comentario de la lectura del texto bíblico que corresponde al libro de Josué, de Jueces, disculpen, y después Juan, y seguiremos con Salmos y también seguiremos con el libro de Proverbios. En este caso nos corresponde Jueces 11, del verso 1 al 12:15. ¿En dónde colocamos a Jefté? Recuerdan que hemos hablado de esa espiral que es descendente, quiere decir que empezamos en lo regular, lo bueno, para ir bajando hacia lo malo y lo peor de todo. Y Jefté pues ocupa un lugar en la parte inferior. Es un hombre que no solamente tuvo un origen familiar, pues para el pueblo de Israel bastante negativo, porque es hijo de Galaad y de una prostituta. Esto le tuvo como consecuencia que sus hermanos o medios hermanos lo destierren, porque no es merecedor de las bendiciones del padre de Galaad.
pero Jefté era un guerrero muy reconocido y enseguida logra formar su banda allá donde se va a refugiar y pues, hace ronda con los malvados y lo nombran líder, jefe de esa banda. Pues los amonitas amenazan a Israel, así que los jefes de la ciudad tienen que recurrir a Jefté para que él encabece la defensa y al hacerlo le ofrecen que él sea el juez también de Israel. Así que Jefté trata de negociar con los amonitas, ellos se resisten y él les dice que no puede regresar a una tierra que el Señor le dio a su pueblo. Así que dice el pasaje, fíjense, lo señala con toda claridad, que el Señor vino, mandó su espíritu a Jefté para usarlo como instrumento. Cuando va a ir a la guerra, Jefté hace una promesa al Señor que si él vence, le entregaría como una ofrenda la primera persona de su casa que saliera a recibirlo. Y al regresar victorioso, quien sale es su única hija. Así que Jefté debe cumplir su promesa, ofrecerla en sacrificio y la niña, la mujer, no conocemos cuál sea su edad, siendo virgen, le pide que le permita hacer un recorrido y llorar su virginidad y su muerte. Recuerden que para el pueblo hebreo era muy importante la descendencia. Y las mujeres veían en mucho su valía personal en la maternidad. Encontramos que esta hija no se revela frente al voto del padre, sino que lo acepta con obediencia. Así que Jefté hace un sacrificio humano. Esto es terrible y es algo totalmente desaprobado por Dios. El sacrificio humano nunca fue aceptado en el pueblo de Israel, pero lo que notamos es entonces que el nivel de conocimiento de la ley de Dios y la palabra de Dios en este tiempo era prácticamente mínimo, prácticamente inexistente. Hagan de cuenta usted que tenemos 3, 4, 5 generaciones de evangélicos que ya no leen la Biblia, que ya no estudian la escritura, que ya no conocen sus doctrinas, y con el paso del tiempo, esas generaciones se vuelven prácticamente paganas, desconocen la palabra, desconocen la revelación y podrían incurrir en comportamientos totalmente deleznables. Esto pasa con Jefté. A pesar de ello, ocupa un lugar en la acción de Dios para dar libertad a Israel. Hay algo que le es útil a Dios, la habilidad guerrera de Jefté. Todo lo demás no es útil, al contrario, es algo totalmente negativo. Pero el Señor utiliza este recurso de Jefté para darle a Israel descanso y victoria sobre los amonitas. Además, como era una tribu, este grupo que encabeza Jefté, no bien visto por los demás tribus y especialmente por Efraín, le reclaman que fueron a la guerra solos y termina habiendo una guerra civil y Jefté, como un gran militar, logra vencer a la tribu de Efraín y reina o gobierna sobre Israel durante 6 años. No sabemos si la tarea de Jefté, como de otros jueces, realmente alcanzaba a gobernar todo Israel, o solamente algunas tribus o algunas secciones del pueblo. Hay desorden, no hay claridad en Israel en este tiempo, así que no hay alguien que represente la autoridad para todos. Son como pequeños guerreros o líderes con ciertos carismas regionales que van ocupando un lugar en la historia de liberación. Después de 6 años, vienen 2 jueces más, cuyos logros son mínimos, solamente se menciona el tiempo en que ellos pudieron juzgar, son Ibzán, Elón y el tercero, Abdón. Hasta aquí llegamos en el capítulo 12, versículo 15. Solamente una observación, hermanos queridos. La gracia de Dios es tan extraordinariamente hermosa que Él utiliza en ocasiones solamente un don que tú y yo tengamos, una habilidad,
y lo usa para su reino. Y a veces nos usa con tantos defectos, con tantos errores, con tantas carencias, que es sorprendente que Él se pueda fijar en alguno de nosotros. Pero así es su gracia, así es su misericordia, y es el caso de Jefté, un hombre terrible, bandolero, incluso ofrece a su hija, pero Dios lo usa para darle a Israel libertad. Esta es la palabra que estaremos nosotros siguiendo en la serie que empezamos el domingo, libertad, porque hay muchas cosas negativas en las cuales quedarnos. Podemos ver los puntos negros, y hay muchos, o podríamos ver el propósito, y sobre ello estaremos nosotros considerando el texto de Jueces. Leímos, escuchamos ya el resumen, y el resumen le da un poco de tiempo al prólogo. Es un pasaje muy hermoso, un pasaje precioso, el prólogo de Juan, del que yo leí unos versos al inicio de esta meditación. Y después el evangelista da lugar importante al Bautista. A muchos suponen que aún en tiempo de Jesús, después de su muerte y su resurrección, había todavía seguidores del Bautista, esa secta que no desapareció, y que por ello el evangelista le da un lugar importante, y especialmente cuando Juan reconoce que él es un precursor y que vendría después de él el verdadero Mesías. Así que el testimonio del Bautista sobre Jesús tiene importancia en Juan. ¿Quién es este Bautista? ¿Quién es Juan? No el evangelista, sino Juan el Bautista. Es la pregunta de los fariseos. Dinos quién eres. Necesitamos saber. Y el Bautista simplemente contesta: soy una voz que clama en el desierto, un predicador itinerante, un profeta. Qué hermoso cuando podemos contestar así, cuando alguien nos pregunta nuestra identidad. ¿Quién eres? Pues no soy más que una voz que clama en el nombre del Señor. Y a veces lo hacemos en el desierto, cuando el desierto significaría un lugar inhóspito, donde no hay quien escuche, un lugar de oscuridad. Pero así es. A veces el ministerio, lo importante es que demos a conocer al Señor donde quiera que estemos. En el salmo que continúa, es el Salmo 101, nada más los versos 1 al 8. Déjeme extraer esta gotita de miel. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Qué frase tan comprometedora. Tendré cuidado de llevar una vida intachable, dice el salmista. Pero sabiendo que el reto es fenomenal, le pide al Señor, le pregunta: ¿cuándo vendrás a ayudarme? Hermano querido, hermana amada, ¿les parece bien que nos unamos al ruego del salmista? Y también digamos tú y yo: me comprometo a tener mucho cuidado para llevar una vida que no tenga tacha, que no pueda señalarse, que no tenga puntos oscuros. A veces le fallamos al Señor terriblemente como Jefté. Por eso, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Suena más que a pregunta, a súplica. Señor, no te tardes, ven a ayudarme. Y lo último que entresaco del Salmo es algo también sumamente importante, porque a veces nos es más fácil alumbrar afuera que adentro. Y dice el salmista: viviré con integridad en mi propio hogar. Si eres un varón, qué importante es que tengas este compromiso con Dios. Vivir con integridad en tu propio hogar. Si eres mujer, qué gran compromiso vivir con integridad en tu propio hogar. Si eres un joven, una señorita, un adolescente, que en tu corazón haya este deseo desde ahora: vivir en tu casa, con los tuyos, con tu familia, y con integridad. Y por último, Proverbios dice: la risa puede ocultar un corazón afligido. Esto es muy común entre personas que se dedican a la comedia o a las artes que tienen que ver con el entretenimiento. A veces
Una sonrisa lo que oculta es un corazón afligido. Pero cuando la risa se acaba, el dolor permanece. Que no sea tu caso, que en tu corazón esté el gozo, la alegría del Señor, y que no sea una tristeza lo que se oculte detrás de tu rostro. ¿Les parece que el próximo domingo empecemos con Jueces? Tendremos 2 mensajes, en el de las 10 de la mañana y en el de las 6 de la tarde. Estaremos compartiendo 2 historias de los jueces que tendrán para nosotros una enseñanza muy importante respecto a la libertad. Porque a la libertad hemos sido llamados. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué es una mujer cristiana? Una mujer libre. ¿Qué hace de un hombre cristiano? Un varón de Dios, un hombre libre. Porque a libertad hemos sido llamados. No debemos de ninguna manera volver a ponernos bajo esclavitud, porque el Señor pagó un alto precio por nuestra libertad. Así que vive libre, sé libre, extiende tus alas y puedes volar. Puedes ir más allá de lo que los límites de lo que se considera correcto a veces se convierte más que en una camisa de fuerza que no te deja expresarte con libertad. Libertad responsable, libertad para amar, libertad para servir, libertad para transformar, libertad para luchar por el bien, por la bondad, por la justicia, libertad para ser creativos, libertad para poder diseñar cosas hermosas para Dios, construirlas, implementarlas, compartirlas, libertad para ser generosos, para poder ofrecer nuestros dones al Señor con un corazón agradecido. Que el Señor bendiga este martes y que Él nos mantenga sostenidos por su mano poderosa.